todo es la zona del País Vasco y el Camino de Santiago, que no hay albergues, ni tiendas, ni pueblos. Entonces voy a tocar dormir por el campo otra vez. Tengo curiosidad por un día verte tocar la guitarra. siempre te la veo en la espalda. Ah, ¿solo en Santiago? Solo en Santiago, Ah. cierto. Oh. Ostras. Mejor arriba porque Mejor arriba. Visto que larga, Sí. arriba le puede tener ahí atado y luego hay un sotechado. Sí. Salimos de Itziar y ponemos rumbo a Deva. Por fin Deva, después de... teníamos que haber llegado hace un día y medio o así. No, hace un día, o sea, llevamos un día de retraso. O sea, hace un día deberíamos haber salido de Deva. Pero bueno. Ha habido inconvenientes, ¿a que sí, Escon? Pues nada, pararemos en Deva, yo me quiero tomar un café y ya seguiremos hasta... tenemos que ir a Marquina, que en total hoy son unos 27 kilómetros. No sé si llegaremos a Marquina, pero bueno, comeremos por el camino y en cuanto se ponga la mitad de tarde así, acamparemos. Por fin hemos llegado a Deva. He ido a la oficina de turismo, ya nos han dado información para los próximos días y etapas y tal, así que guay. Escon está feliz. Y nada, hemos conocido a dos chicas, una alemana y otra de Madrid, bastante majas. Pero nos hemos separado aquí al llegar, que cada uno teníamos que hacer cosas diferentes. Ahora va a tomar un café en la plaza del centro y ir al Eroski para comprar o algún súper. A ver si hay algunas raciones de pienso del perro más chiquititas. Y ya marchamos, porque si quiero llegar a Guernica, o sea, bien, a Marquina quedan 24 kilómetros, que no creo que llegue, así que me quedaré por el camino. Abandonamos Deva, que es todo esto. Venimos del otro lado para poner rumbo, que supongo que llegaré mañana a Marquina. A partir de aquí me han dicho, sobre todo es la zona del País Vasco y el Camino de Santiago, que no hay albergues, ni tiendas, ni pueblos. Entonces voy a tocar dormir por el campo otra vez. Esta noche creo que me han dicho que no va a llover, así que es una buena noticia. Y nada, y actualizaciones. Hoy me he cruzado con, creo que lo he dicho antes, con una chica de Madrid que está de vacaciones, y luego con una chica alemana. Muy majas. Al final me he quedado solo hablando con la alemana, que se llama Elena, y entre el camino de aquí de Deva a Marquina hay un monasterio que supone que acepta peregrinos gratis, y voy a intentar ver si me dejan ir con Escon. Así que mañana he quedado allí con esta chica a tomarnos una cerveza. Ella ha ido por otro pueblo, por otro camino, yo por este, así que yo solamente tengo que seguir flechas amarillas y los mapas que me han dado. Por fin abandono Deva, que me ha costado aquí llegar la hostia. Y ahora para el campo vamos. Así que nada. Adelante. Continuamos solos, después ya de un buen rato, por medio del bosque. La verdad que otras cosas no, pero bonito esto es un rato. Ya, aquí aprovecha de ver agua en el río. Nos esperan caminos así todo el rato, de puro bosque, hasta Marquina, que es donde llegaremos seguramente mañana, al monasterio, que está cerca. Y el siguiente destino ya será Guernica, mítico Guernica, que era el único pueblo que me sonaba de estos de aquí. Y como ya no llueve, pues parece que cuando no llueve estoy más contento. Así que vamos por buen camino. Yo creo que lo peor ya lo he pasado, que a partir de ahora, como mucho, va a ser parecido a lo que hemos vivido. Así que eso me congratula. Y tras horas de subida, por fin llegamos a la ermita en la cual vamos a comer. Luego grabo dentro si se puede entrar un poco. Está en lo más alto
del monte. Y ahí tenemos un paisaje que se junta, parece el mar con el cielo. Uf, qué bonito. Mirad a quién nos hemos encontrado hoy. Creo que estaré aquí, con las vistas. Vale, voy a continuar. Yo voy a traer la mochila. Tengo curiosidad por un día verte tocar la guitarra. siempre te la veo en la Santiago. espalda. Ah, ¿solo en Santiago? Solo en Santiago, Ah. cierto. Wow, wow. ¿Y por qué? ¿Solo en Santiago? Porque Es como tu reto. tengo que practicar. Ah, estás entrenando. Sí, sí. Ah, vale. Quiere más agua. ¿Más agua? Vamos a beber agua. Está bien que dicen que no va A llover, eso me han dicho, sí. Es bueno saberlo porque tengo ropa mojada. yo también. Ayer fue terrible. Yo ayer dormí de Forest. So, mucha lluvia. Pero bueno, hoy mejor tiempo. Sí, Hoy estoy más contento. sí. Y mañana también nos dicen. Buena temperatura. Sí. Ok, Bueno, bueno. buen camino y fuerza. Ustedes también y nos vemos en Marquina, Sí, probablemente. Guernica, Bilbao. Bilbao. ¿Te despides o qué? Ay. Pues este señor me lo llevo encontrando 3 días seguidos. Ay. Ya Escon le he dejado un poquito suelto. ¿Qué vamos a comer o qué? A comer, Escon, a comer. A comer. Nos vamos a hacer unos macarroncicos y luego un pollito. A ver qué tal sale. Tampoco está tan mal. ¿Y Escon? ¿Cómo está? Luego te doy tu comida. Así que nada. Perfecto. Estos deben ser los típicos ponis. ¿Qué pasa? Potokus se llamaban, creo. Y nos dirigimos eso, a acercarnos lo más posible a Marquina y a acampar por ahí por el campo. Así que nada, Escon, ya estamos comidos, ya estamos descansados. Por fin hemos podido tomar el sol después de 3 días. Y nada, a ver qué nos contamos por ahí. Qué gusto da cuando sale el sol. La verdad que desde después de comer me lo estoy gozando, Hace un tiempo increíble, temperatura súper buena. Bueno, los paisajes son que al final te acostumbras, pero te paras a pensar y son increíbles. A ver hasta cuánto dura. Este igual que siempre, feliz. Ya no la de las ovejas, ni a los burros, ni a los caballos, a los perros. Siguen ladrando.
Vamos. Vamos. No queremos problemas. Menos con este tipo. Hostia, chaval, vaya bestia parda. Nos vamos, ya nos vamos. Como este nos ataque, nos quedamos sin piernas. Vaya bestia. Tengo miedo. Vamos, que es un puto oso pardo, esto. Eso es 5 veces tú, chaval. Mira, vamos a aprovechar y vamos a preguntar a esta gente a ver si tiene pienso para perros. A ver si tenemos suerte. Hola. Hola. Que mire. Es que no le damos pienso así. Vale, vale. Comida nuestra. No es normal, claro. Sí, 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 yo aquí estoy, en el caserío yo come. estoy haciendo igual, o sea, con Ya. el perro más o menos. Pero me da rabia que la traje y Ya. con la lluvia del otro día Es que ya ha caído se mucho me ha estos mojado días. todo. Sí. Ahí va la gallinica ahí, ¿eh? Ahí la como, tiene, como- vamos. como un juguete. Venía por aquí, me encontré con un perraco, parece un oso. Ah, sí, Digo, sí. este como nos ataque, la tenemos clara. No suele hacer nada, pero bueno, da impresión. Sí, jolín, sí. Pues nada, oye, pues gracias. De nada. Agur. Hola. ¿Estás haciendo el camino? Sí. ¿Usted qué? ¿Viven aquí? No, estamos de vacaciones. Ah, que es un... ¿Qué es? Como un... Es una casa. es Una casa, para alquilar. Una casa para alquilar, sí. Ya. Ujú. ¿De dónde saliste tú? De Endaya. De Hendaya. Sí, de Francia. ¿Qué tienes aquí cerca el alojamiento? ¿Tenéis aquí cerca un alojamiento? Bueno, más para adelante, para Marquina, cerca de Marquina. Cerca de Marquina. Sí. Muy bien. Pues venga, que tengas buen... Camino. Gracias. Adiós. Hasta luego. Escon, siéntate, que te voy a contar. Nos encontramos en el límite entre Guipúzcoa y Vizcaya. Escon, atento. Vamos a abandonar el camino de la costa. O sea, nos vamos a separar del mar que nos está acompañando desde Hendaya. ¿Te acuerdas, Escon, del mar de Hendaya? Pues nos vamos a separar de él y vamos a ir a entrarnos hacia una Vizcaya rural. Estamos a mitad del camino entre Deva y Marquina. Escon, atento, hombre. Y bueno, enseñaros el mapa. O sea, Deva está aquí, que es donde hemos empezado. Y hemos recorrido todo esto. Yo creo que acamparemos entre un lugar de aquí, que es donde estamos, y Marquina. O sea, que por aquí, a partir de la próxima media hora, sitio que vea, sitio que pillo. Y nada. Escon, ¿te ha quedado claro? ¿Eh? Sí que está. Límite de territorios históricos. O sea, que aquí creo que es el límite entre Vizcaya y Guipúzcoa. Qué curioso. O sea, está todo con una vallita y es lo que separa. Y justo voy a dormir aquí, que es la cumbre más alta. O sea, es lo más alto que he subido hoy. De hecho, hoy más de 600 metros de desnivel. Y el camino iba por allá abajo. Lo que pasa es que hay un camino que subía por aquí arriba. Entonces ahí he dejado la mochila al final y dormiré ahí en un huequito que he visto, montaré la tienda y hay unas vistas por ahí espectaculares. Y estoy aquí yo solo con este. Y algún bicho que se le sube y que todavía no se ha acostumbrado. Escon, vamos abajo a montar la tienda. Es que intenta cazar los bichos. Pero no sabe que son demasiados para él. Es que mira, los tiene por todo. Pero bueno. Vamos, Escon.
Pues nada, llevamos ya como 1 hora y media o más, yo creo, andando. Hemos desayunado por ahí, por el monte. Y vamos rumbo a Marquina, que quiero pensar que no está muy lejos. Pero sin duda creo que este recorrido de Deva a Marquina es el segundo más duro después del primero. Porque es o todo el rato ha sido subida, 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 o todo el rato bajada. Por aquí el típico recibimiento. Y nada, pues la noche ha sido bastante tranquila, de verdad. He dormido muy bien. Hemos estado en la cima esta de lo más alto que hicimos ayer. Y la verdad que sin ningún problema. Y la idea de hoy es intentar a ver si nos dejan dormir en el monasterio, que normalmente dejan dormir a los peregrinos gratuitamente. Entonces a ver si me deja meter al perro. Espero que sí, porque si no me tendré que buscar la vida otra vez. Por fin llegamos a Marquina. Dios mío. Te lo juro, qué bajada. O sea, bajar así durante media hora. Esta es la iglesia de San Miguel. La que hemos visto antes en el mapa del siglo XVIII. Ostras. Curioso. Este es San Miguel, ¿no? Seguro. Curioso monumento. A Escon parece que le está fascinando este arte del siglo XVIII. La verdad que me quedaría aquí un rato más. En este sitio, porque inspira a pensar. Nos tenemos que ir a comer. Llegamos a Marquina. Actualización súper rápida. Estoy acabando de comer con Escon aquí en Marquina, y nos hemos encontrado un peregrino, un señor que no tenía dónde dormir, que decía que está todo ocupado, y le he dicho que hay un monasterio en el que alojan a peregrinos gratis, pero dice que estaba reventado porque ha hecho lo que ha hecho hoy Deva a Marquina de una, y estaba reventado y no se podía mover. Le he dicho que pillara un taxi, pero no había. Y hemos comido los dos aquí en el mismo sitio y me acaba de decir que se ha encontrado una pareja o matrimonio que tiene un coche que se ha ofrecido a llevarnos. Y a mí y al perro también. Estoy vacunado, pero... Yo también estoy vacunado. Aquí es. A ver si tenéis sitio. No sé, aquí hay mucha gente. ¿Subes tú o subo yo? Sube tú mejor si quieres. O bajamos los dos, ¿no? Vale, pues vamos a ver que Vamos con. les habéis sellado la tarjeta ya. Gracias. ¿Y el perrito que le pongo mejor abajo para...? Mejor arriba porque Mejor arriba. visto que ladra, Sí. Ah. arriba le puede tener ahí atado y luego hay un sotechado. Sí, pues, sí, pero hoy no va a llover. Sí. Visto que ladra, pues, Sí. arriba. Felicidades, vale, vale. Arriba lo que es en la barandilla, arriba al Vale, fondo. sí. No tienes que ladrar. Es que yo creo que es como ve cosas nuevas y enseguida se... Te asusta. Sí. ¿Vienes juntos? ¿Vienes con el señor o no? No. No, nos hemos encontrado por el camino. Tú te puedes colocar arriba Ujú. y él abajo, si quieres. Ah, ¿Qué tal? ¿Estás pero- cansado? Un poco. Sí, sí, ha sido durillo lo de Deva a ¿Qué aquí a llevas ahí? Marquina. ¿Esto qué es? ¿Cámara de fotos? Para hacer fotos y vídeos, vale. sí, voy a veces grabando los momentos. Ah, muy bien. No, es que alguien lo dijo ayer, que va caminando el chico con una... Sí.
Hola, buenas tardes. Eres famoso. ¿Qué? ¿Quién? ¿Yo? Aquí. Quería que se sentase, pero... Chichi. Es como, sí. Ay, amor.